Alejandra era una mujer de 35 años que parecía tenerlo todo. Casada con Ricardo, un empresario de éxito, vivía en una casa impresionante con jardines que parecían sacados de una postal. La vida le sonreía, o al menos eso era lo que parecía. Alejandra había dejado sus estudios de derecho para apoyar el sueño empresarial de Ricardo y dedicarse a cuidar de su hogar. Aunque a veces sentía que algo le faltaba, la comodidad de su vida le hacía ignorar esas pequeñas voces internas. Todo cambió una tarde soleada, cuando regresó a casa más temprano de lo habitual. La casa estaba silenciosa, pero algo parecía fuera de lugar. Al entrar en la habitación, encontró a Ricardo con Camila, la hija de su empleada, en una escena que la dejó sin aliento. Su mundo perfecto se desmoronó en cuestión de segundos. Alejandra sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Confundida y humillada, confrontó a Ricardo, quien no mostró remordimiento alguno. «Esto no es lo que parece», dijo, pero su mirada lo delataba. Camila, avergonzada, salió corriendo mientras Alejandra exigía respuestas. En lugar de disculparse, Ricardo la culpó, diciendo que ella no lo hacía feliz. Las palabras eran cuchillos afilados que cortaban su alma. Esa noche, Alejandra se encerró en su cuarto con lágrimas interminables. La traición no solo era de su esposo, sino también de alguien a quien había tratado como familia. Sentía que su dignidad y su confianza habían sido arrancadas brutalmente. Sin embargo, en medio de su desesperación, una pequeña chispa de rabia y determinación comenzó a arder en su interior. A la mañana siguiente, al mirarse al espejo, se dio cuenta de que no podía seguir siendo una víctima. Era momento de tomar el control de su vida, aunque no tenía ni idea de por dónde empezar. Tras varios días de dolor, Alejandra decidió actuar. Lo primero fue enfrentarse a Ricardo por última vez. Sin derramar una sola lágrima, le exigió que abandonara la casa. «No me voy a hundir contigo», le dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Ricardo, incrédulo ante su actitud, se burló y le dijo que no podría sobrevivir sin él. Con el corazón aún herido, Alejandra contactó a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Fue en esa reunión cuando algo despertó en su interior, el deseo de retomar los sueños que había dejado atrás. Decidió inscribirse en la universidad para terminar sus estudios de derecho, aunque sabía que no sería fácil empezar de nuevo. Su familia, al enterarse de lo ocurrido, intentó convencerla de reconciliarse con Ricardo. «El matrimonio es para toda la vida», le decían. Pero Alejandra estaba decidida. No quería ser prisionera de un compromiso que solo la destruía. A pesar de las críticas y los comentarios hirientes, siguió adelante. Durante sus primeras semanas en la universidad, Alejandra se enfrentó a desafíos que no esperaba. Estudiar después de tantos años la hacía sentirse fuera de lugar entre estudiantes más jóvenes. Sin embargo, cada día que pasaba, sentía cómo recuperaba un pedazo de sí misma. Se levantaba temprano, estudiaba hasta tarde y se aferraba a su meta como si su vida dependiera de ello. Poco a poco, comenzó a encontrar una red de apoyo entre sus compañeros y profesores. Cada pequeña victoria, como aprobar un examen difícil o participar en una discusión en clase, le daba más confianza. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque todavía tenía mucho que sanar. Aunque Alejandra estaba enfocada en su futuro, el pasado seguía persiguiéndola. Camila, la joven con quien Ricardo la había traicionado, intentó disculparse. «Nunca quise lastimarte», le dijo entre lágrimas cuando se encontraron por casualidad en un supermercado. Alejandra, aunque aún dolida, decidió no cargar con el peso del rencor. «No te perdono por ti, sino por mí», le respondió, liberándose de un poco del veneno que la traición había dejado. Ricardo, por su parte, intentó volver a entrar en su vida.
Llamadas, mensajes y hasta visitas inesperadas fueron parte de su estrategia para recuperarla. Pero Alejandra no estaba dispuesta a retroceder. Cada intento de él solo reforzaba su decisión de seguir adelante. Era como si finalmente entendiera el valor de su libertad y dignidad. La terapia también jugó un papel crucial en su recuperación. Su terapeuta, una mujer fuerte y empática, la ayudó a explorar las raíces de su dolor y a transformar su sufrimiento en fortaleza. Tú decides si esta experiencia te define o te impulsa, le dijo un día, palabras que Alejandra atesoró profundamente. En una sesión particularmente emotiva, recordó cómo había sacrificado sus sueños por un matrimonio que nunca la valoró realmente. Ese recuerdo la llenó de determinación. Ahora no solo estudiaba para convertirse en abogada, sino para ser una defensora de mujeres que, como ella, habían sufrido humillaciones y abusos. Su vida comenzaba a tomar un nuevo propósito. Alejandra sentía que estaba renaciendo, más fuerte y más sabia que nunca. El camino hacia su objetivo no estuvo exento de obstáculos. Hubo momentos en los que la carga académica, las tensiones emocionales y las presiones financieras casi la hicieron dudar de su decisión. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué había empezado. Una tarde, mientras revisaba casos legales para una clase, encontró un artículo sobre una organización que brindaba apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. Inspirada, decidió ofrecerse como voluntaria. Allí conoció a otras mujeres con historias desgarradoras pero llenas de resiliencia, lo que reforzó su compromiso de convertirse en una abogada que luchara por la justicia. En el voluntariado, también descubrió su capacidad para conectar con otras personas. Su empatía y sus propias experiencias la convertían en una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. Muchas de las mujeres veían en Alejandra una luz de esperanza, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, Ricardo, molesto por su progreso, intentó sabotearla de diversas maneras. Desde difamarla entre conocidos hasta intentar retrasar el proceso de divorcio, parecía dispuesto a hacerle la vida imposible. Pero Alejandra se mantuvo firme, demostrando que ya no era la mujer insegura que él podía manipular. Cada desafío que enfrentaba la fortalecía aún más. Alejandra estaba construyendo una vida nueva, una que ella misma diseñaba, libre de las sombras de su pasado. Finalmente, después de años de esfuerzo, Alejandra logró graduarse con honores. El día de su ceremonia fue un momento de triunfo personal que jamás olvidaría. Sus padres, que al principio habían dudado de su decisión, estaban presentes, orgullosos de la mujer fuerte y valiente en la que se había convertido. Tras obtener su título, Alejandra decidió especializarse en casos de violencia doméstica y derechos de las mujeres. Abrió su propio despacho, donde combinaba su experiencia personal con su conocimiento legal para empoderar a sus clientas. Pronto, su nombre comenzó a ser conocido en círculos legales y sociales, convirtiéndose en una referente para las causas que defendía. El reconocimiento no tardó en llegar. Alejandra fue invitada a dar charlas en universidades y organizaciones, donde compartía su historia de transformación y lucha. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la fuerza de alguien que había conocido el dolor pero que se había negado a ser definida por él. Aunque su vida era completamente diferente a la que había imaginado años atrás, Alejandra sentía que finalmente estaba viviendo su verdad. Había encontrado una nueva versión de sí misma, una que no solo había superado las adversidades, sino que las había convertido en su motor para cambiar el mundo. Alejandra había transformado su dolor en poder, y ahora utilizaba su despacho para crear un cambio real. Cada caso que asumía era una batalla por la justicia, y su enfoque apasionado comenzó a atraer la atención de los medios. Pronto, las mujeres acudían a ella no solo por su experiencia legal, sino también por su capacidad para comprender sus luchas más profundas.
En una de sus primeras victorias, logró que una mujer obtuviera una orden de restricción contra su esposo abusivo y recuperara la custodia de sus hijos. La noticia se difundió rápidamente y Alejandra se convirtió en un faro de esperanza para muchas mujeres en situaciones similares. Si Alejandra pudo hacerlo, yo también puedo, decían. A medida que su reputación crecía, también lo hacían las amenazas. Algunos hombres influyentes, molestos por los casos que asumía, intentaron intimidarla. Si sigues metiéndote en nuestras vidas, lo lamentarás, le advirtió uno de ellos. Alejandra, aunque temerosa por momentos, nunca retrocedió. Sabía que estaba enfrentando un sistema que había protegido a los agresores durante demasiado tiempo. En casa, su vida también comenzaba a estabilizarse. Aunque seguía soltera, disfrutaba de su independencia y de la paz que había encontrado al priorizarse a sí misma. Se dio cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirse completa. Era feliz con su propia compañía y con el propósito que había encontrado en su trabajo. Su éxito profesional, sin embargo, no era el único cambio en su vida. Alejandra comenzó a soñar en grande. No solo quería ayudar a las mujeres individualmente, quería cambiar las leyes que las dejaban vulnerables. Así nació su idea de fundar una organización dedicada a la protección legal de mujeres en riesgo. Con el apoyo de algunos colegas y donaciones de personas agradecidas por su trabajo, Alejandra lanzó oficialmente la Fundación Renacer. La organización ofrecía servicios legales gratuitos, apoyo psicológico y talleres de empoderamiento para mujeres. La inauguración fue un evento emotivo, donde varias mujeres compartieron cómo Alejandra había cambiado sus vidas. Una de las historias más impactantes fue la de Sara, una mujer que había estado atrapada en un matrimonio abusivo durante 15 años. Con la ayuda de Alejandra, logró divorciarse y empezar un negocio propio. Tú me diste alas para volar cuando pensé que estaba condenada a vivir en una jaula, le dijo a Alejandra durante el evento, arrancando lágrimas entre los asistentes. La fundación no solo ayudaba a las mujeres a sanar, sino que también educaba a la sociedad. Alejandra organizaba charlas en comunidades rurales, donde muchas veces la violencia doméstica se veía como algo normal. Con paciencia y firmeza, explicaba los derechos de las mujeres y cómo podían buscar ayuda. Pero el camino no era fácil. Alejandra enfrentaba críticas constantes de sectores conservadores que la acusaban de destruir familias. Cada ataque era una prueba de su resiliencia, y en lugar de desanimarse, los usaba como combustible para continuar su lucha. Si no luchamos por nosotras, nadie más lo hará, decía en cada discurso que daba. La Fundación Renacer se convirtió en una red de esperanza para cientos de mujeres. Alejandra, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba cumpliendo el propósito de su vida. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada que nunca imaginó. Era Ricardo. Su voz sonaba diferente, cargada de arrepentimiento. «Necesito verte», le dijo. Alejandra, sorprendida, dudó por un momento, pero aceptó la reunión. No era una persona que guardara rencor, y quería escuchar qué tenía que decir. Cuando se encontraron, Ricardo parecía un hombre cambiado. Estaba visiblemente envejecido y menos arrogante que antes. Entre lágrimas, le confesó que había perdido todo, su negocio, su dinero y, lo más importante, su paz. «Me equivoqué contigo, Alejandra. No merecías lo que te hice», dijo mientras bajaba la mirada. Aunque las palabras de Ricardo eran sinceras, Alejandra no sentía ninguna necesidad de reconciliación. Había cerrado ese capítulo de su vida hacía mucho tiempo. Sin embargo, lo miró con compasión y le respondió: «Te perdono, pero no por ti, sino por mí. Espero que encuentres la forma de reconstruir tu vida, como yo lo hice».
La conversación con Ricardo no solo reafirmó su fortaleza, sino que también le mostró cuánto había crecido. Ya no era la mujer que necesitaba la validación de otros para sentirse completa. Ahora era libre, fuerte y dueña de su destino. El éxito de Alejandra y la Fundación Renacer la llevó a enfrentarse a desafíos más grandes. Uno de los mayores fue un caso que involucraba a un político influyente acusado de abusar de su esposa. Aunque sabía que enfrentaría represalias, Alejandra aceptó representar a la víctima. El caso se convirtió en un escándalo mediático. Alejandra fue atacada en los medios, pero también recibió un apoyo masivo de mujeres que veían en ella una heroína. Durante el juicio, presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena del político. Fue una victoria histórica que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en su país. A raíz del caso, Alejandra fue invitada a participar en la redacción de leyes más estrictas contra la violencia de género. Aunque el proceso fue largo y lleno de obstáculos, logró que se aprobaran reformas significativas que protegían mejor a las mujeres. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo. Alejandra contrató a más abogadas, muchas de las cuales eran mujeres que había ayudado en el pasado. Juntas, crearon un equipo imparable dedicado a transformar vidas. El impacto de su trabajo trascendió fronteras. Organizaciones internacionales comenzaron a reconocer su labor y Alejandra fue invitada a conferencias y eventos en diferentes países. Cada viaje era una oportunidad para inspirar a más personas y aprender nuevas estrategias para combatir la violencia de género. Un día, Alejandra recibió una carta que la dejó sin palabras. Era una invitación para recibir un premio internacional por su labor en defensa de los derechos de las mujeres. La ceremonia sería en Nueva York, y aunque los reconocimientos nunca habían sido su objetivo, aceptó con humildad. En el evento, Alejandra subió al escenario vestida con un elegante traje blanco que simbolizaba la paz y la justicia. Cuando tomó el micrófono, recordó cómo había comenzado su viaje. Nunca imaginé que el peor momento de mi vida se convertiría en la base para construir algo tan grande, dijo mientras el público la aplaudía de pie. Ese día no solo celebró su éxito, sino también el de todas las mujeres que habían transformado su dolor en fortaleza. Alejandra sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba lista para seguir luchando. Había renacido de las cenizas y convertido su historia en una fuente de esperanza para el mundo. Después de recibir el premio internacional, Alejandra regresó a su país con una visión aún más clara de lo que deseaba lograr. No solo quería ayudar a las mujeres en su ciudad o su país, sino también a nivel global. Comenzó a trabajar en alianzas estratégicas con organizaciones internacionales que compartían su misión de erradicar la violencia de género y empoderar a las mujeres. Uno de sus primeros proyectos internacionales fue un programa de capacitación para abogadas en comunidades rurales de América Latina. Alejandra viajó a lugares donde la justicia parecía un sueño lejano, enseñando a mujeres valientes cómo defenderse y defender a otras. Estas experiencias la llenaban de gratitud y humildad, recordándole que el verdadero cambio comienza desde las raíces. Mientras tanto, la Fundación Renacer seguía creciendo. Nuevas sucursales se abrieron en diferentes ciudades, llevando esperanza a mujeres que antes no tenían a dónde acudir. Alejandra se aseguró de que cada oficina reflejara su visión, un espacio cálido, seguro y lleno de oportunidades para reconstruir vidas. Pero no todo era fácil. El éxito de la fundación también trajo nuevos enemigos. Grupos con intereses opuestos comenzaron a atacar públicamente su labor, acusándola de dividir a las familias y de fomentar el odio contra los hombres. Alejandra enfrentó estas críticas con la misma firmeza de siempre, sabiendo que su trabajo era necesario y justo. A pesar de los retos, Alejandra seguía adelante. Cada historia de éxito, cada mujer que recuperaba su libertad y su dignidad, era un recordatorio de que estaba en el camino correcto.
Sabía que su lucha era más grande que ella, y eso la motivaba a nunca rendirse. Un día, mientras daba una charla en una conferencia sobre derechos humanos, Alejandra conoció a un hombre que cambiaría su vida de formas inesperadas. Daniel era un periodista comprometido con causas sociales que había dedicado su carrera a exponer injusticias en diferentes partes del mundo. Sus preguntas durante la conferencia mostraron una profundidad y sensibilidad que captaron la atención de Alejandra. Después de la charla, Daniel se acercó para felicitarla por su trabajo. La conversación fluyó naturalmente, como si se conocieran desde siempre. Alejandra, que había mantenido su corazón cerrado durante años, sintió algo diferente. Aunque intentó ignorarlo, no pudo negar que Daniel despertaba en ella una chispa de emoción que creía extinguida. En las semanas siguientes, Daniel y Alejandra comenzaron a trabajar juntos en un proyecto para documentar historias de mujeres que habían superado situaciones de violencia. Este proyecto no solo visibilizaba sus luchas, sino que también inspiraba a otras a buscar ayuda y luchar por su dignidad. A medida que pasaban más tiempo juntos, Alejandra comenzó a abrirse emocionalmente. Compartió con Daniel partes de su historia que nunca había contado a nadie más. Él, en lugar de juzgarla, la admiraba aún más por su fortaleza. Poco a poco, la relación entre ellos pasó de ser profesional a personal, aunque Alejandra seguía siendo cautelosa. Este nuevo capítulo en su vida la hacía reflexionar sobre cuánto había cambiado. Ya no era la mujer rota que Ricardo había dejado atrás. Ahora era una mujer completa, fuerte y lista para aceptar el amor, pero solo si venía acompañado de respeto y apoyo mutuo. El proyecto con Daniel fue un éxito rotundo. El documental que produjeron juntos, titulado Voces de Renacer, se proyectó en festivales de cine y fue transmitido en cadenas internacionales. Alejandra y Daniel viajaron juntos para presentar el trabajo, llevando consigo las historias de mujeres que habían transformado su dolor en poder. Durante uno de estos viajes, Alejandra recibió una propuesta inesperada. Una organización internacional le ofreció la oportunidad de liderar un programa global para combatir la violencia de género. Aunque la oferta era tentadora, Alejandra sabía que aceptar significaría alejarse de su fundación y de su país. La decisión no fue fácil. Por un lado, veía la oportunidad de impactar en una escala más grande, por otro, temía abandonar las raíces de su lucha. Después de muchas reflexiones y conversaciones con Daniel, decidió aceptar, pero con una condición: la Fundación Renacer seguiría funcionando con el mismo compromiso, bajo el liderazgo de un equipo en el que confiaba plenamente. Antes de partir, organizó un evento especial para agradecer a todas las personas que habían sido parte de su camino. Fue un momento emotivo, lleno de discursos y recuerdos que celebraban cuanto habían logrado juntas. Alejandra, con lágrimas en los ojos, prometió seguir luchando desde donde estuviera. Aunque dejar su fundación fue un sacrificio, Alejandra sabía que era el siguiente paso en su misión. Estaba lista para llevar su mensaje al mundo y demostrar que el cambio es posible, sin importar cuán grandes sean los desafíos. El nuevo rol de Alejandra la llevó a lugares que nunca imaginó. Desde reuniones en Naciones Unidas hasta visitas a refugios en zonas de conflicto, su vida se volvió un constante ir y venir. Aunque extrañaba la cercanía de su fundación, sabía que estaba marcando la diferencia en una escala global. Daniel, que entendía su pasión y propósito, la apoyaba incondicionalmente. A pesar de la distancia y los horarios complicados, mantenían una relación fuerte basada en el respeto mutuo y la admiración. Juntos, soñaban con un mundo donde las mujeres no tuvieran que luchar solas por sus derechos. En una de sus visitas a un país de Oriente Medio, Alejandra se reunió con mujeres que enfrentaban barreras culturales y legales inmensas. Escuchar sus historias le recordó por qué había comenzado esta lucha. Cada vez que se sentía abrumada por la magnitud del problema,
pensaba en estas mujeres y en cómo su trabajo podía marcar la diferencia. A pesar de los logros, Alejandra sabía que su lucha era interminable. Siempre habría nuevas barreras, nuevos retos y nuevas historias que contar. Pero también sabía que no estaba sola. Había construido una red de mujeres y hombres comprometidos que continuarían su legado mucho más allá de su tiempo. Cada noche, al cerrar los ojos, Alejandra sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar. Después de años de trabajo incansable, Alejandra decidió que era hora de reflexionar sobre su viaje. Regresó a su ciudad natal para visitar la fundación que había fundado años atrás. Al entrar en el edificio, fue recibida por mujeres que habían sido impactadas por su trabajo. Muchas de ellas ahora eran abogadas, líderes comunitarias y defensoras de los derechos humanos. El momento fue profundamente emotivo. Alejandra se dio cuenta de que su lucha había trascendido su propia vida y que su legado continuaría en las manos de las mujeres a quienes había inspirado. Había sembrado semillas de cambio en los corazones de miles de personas, y esas semillas estaban floreciendo en formas que nunca imaginó. Durante una ceremonia organizada en su honor, Alejandra compartió un mensaje que resumía su viaje. Nunca subestimen el poder de una mujer decidida. Lo que comenzó como un dolor profundo se convirtió en una misión que cambió mi vida y la de muchas otras. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Al final del evento, Alejandra se sentó en silencio en el jardín de la fundación, contemplando cuánto había cambiado su vida. Desde los días oscuros de la traición y el dolor hasta los momentos de triunfo y esperanza, cada paso del camino había valido la pena. La historia de Alejandra no terminó aquí, porque su legado continuaría a través de las personas a las que había tocado. Era un recordatorio viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia un nuevo comienzo. Con el paso de los años, Alejandra asumió un nuevo rol, el de mentora. Comprendió que el futuro de su lucha no dependía únicamente de su trabajo, sino de inspirar a una nueva generación de líderes que continuaran defendiendo los derechos de las mujeres. Comenzó a ofrecer talleres y charlas a jóvenes, alentándolas a tomar acción y a no temer al cambio. En uno de estos talleres, conoció a Sofía, una joven que le recordó mucho a sí misma en su juventud. Sofía había crecido en un hogar violento y estaba determinada a estudiar derecho para ayudar a otras mujeres. La pasión en los ojos de Sofía conmovió profundamente a Alejandra, quien decidió apoyarla como su mentora personal. A través de Sofía, Alejandra redescubrió la energía y la esperanza que la habían impulsado en sus primeros días. Juntas, trabajaron en casos difíciles y desafiaron normas que parecían imposibles de cambiar. Sofía se convirtió no solo en una alumna excepcional, sino en una amiga cercana que trajo frescura y renovado entusiasmo a la vida de Alejandra. Mientras tanto, la Fundación Renacer continuaba evolucionando. Ahora contaba con un programa de becas para mujeres jóvenes que deseaban estudiar carreras relacionadas con los derechos humanos. Este programa aseguraba que el impacto de la fundación se extendiera más allá de sus paredes y llegara a las comunidades más necesitadas. Alejandra, al ver a Sofía y a otras jóvenes avanzar con valentía, sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Sabía que había sembrado las semillas de un cambio duradero y que el futuro estaba en buenas manos. Durante un evento en su ciudad natal, Alejandra se cruzó inesperadamente con Valeria, la hija de la empleada con quien su exmarido había tenido una relación. Al principio, el encuentro fue tenso, pero Valeria rápidamente mostró una actitud de arrepentimiento. Alejandra, quiero pedirte perdón por el daño que te causé, aunque sé que nada lo justifica, dijo, con lágrimas en los ojos. Alejandra, sorprendida por la sinceridad de Valeria, decidió escucharla.
Valeria le explicó que había sido manipulada por Ricardo y que, al madurar, comprendió la magnitud de sus acciones. También le confesó que el romance con Ricardo no había durado mucho y que ella había vivido años de culpa por lo sucedido. En lugar de responder con resentimiento, Alejandra la perdonó. El pasado no se puede cambiar, pero siempre podemos aprender de él, le dijo. Este acto de perdón no solo liberó a Valeria de su culpa, sino que también permitió que Alejandra cerrara una herida que, aunque casi olvidada, seguía latente. El encuentro con Valeria se convirtió en un símbolo de sanación para Alejandra. Demostró que el perdón, aunque difícil, puede ser una herramienta poderosa para dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. Valeria, inspirada por la generosidad de Alejandra, se unió como voluntaria en la fundación. Juntas comenzaron a trabajar en talleres educativos dirigidos a jóvenes, enseñándoles sobre respeto, igualdad y cómo construir relaciones saludables. Daniel, quien siempre había sido un apoyo constante en la vida de Alejandra, comenzó a hablar de la posibilidad de formar una familia juntos. Aunque Alejandra había construido una vida plena y satisfactoria, la idea de compartir un futuro con Daniel despertó en ella emociones que había evitado por mucho tiempo. Después de muchas conversaciones sinceras, Alejandra decidió dar el paso y comprometerse plenamente con Daniel. Organizaron una ceremonia íntima rodeada de amigos y mujeres a las que habían ayudado a lo largo de los años. Fue un día lleno de amor y gratitud, donde ambos prometieron seguir apoyándose mutuamente en sus misiones de vida. El matrimonio no significó el fin de la independencia de Alejandra, sino un nuevo capítulo donde aprendió que el amor verdadero no limita, sino que impulsa. Junto a Daniel, comenzó a soñar en grande nuevamente, explorando proyectos que combinaban sus habilidades para crear aún más impacto social. La relación con Daniel se convirtió en un ejemplo de lo que Alejandra siempre defendió, una unión basada en el respeto, la equidad y el apoyo mutuo. Juntos demostraron que, incluso después de las experiencias más dolorosas, siempre es posible encontrar el amor y la felicidad. Con los años, el trabajo de Alejandra tuvo un impacto significativo en las leyes y las políticas públicas. Su lucha incansable inspiró movimientos en varios países, y su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y empoderamiento. Aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, Alejandra sabía que había valido la pena. En una de sus últimas apariciones públicas, Alejandra habló ante una multitud de miles de personas. El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada paso cuenta. Nunca subestimen el poder de una persona determinada, dijo, con la misma pasión que había tenido desde el principio de su viaje. La Fundación Renacer, ahora dirigida por Sofía, seguía creciendo y adaptándose a los tiempos. Alejandra, aunque ya no estaba involucrada en el día a día, seguía siendo una figura respetada y querida. Cada vez que visitaba la fundación, era recibida con abrazos y palabras de gratitud de mujeres cuyas vidas había transformado. A nivel personal, Alejandra disfrutaba de una vida tranquila con Daniel, quienes juntos encontraban alegría en las pequeñas cosas, un café por la mañana, paseos al atardecer y conversaciones profundas que mantenían vivo su vínculo. Alejandra sabía que no había terminado su misión, pero estaba en paz con lo que había logrado. Había construido un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo, y eso era todo lo que siempre había deseado. En sus últimos años, Alejandra decidió escribir un libro sobre su vida y su lucha. El libro, titulado Renacer, de las cenizas al cambio, se convirtió en un éxito mundial. En él, Alejandra compartió sus lecciones, sus errores y las herramientas que había usado para transformar su vida y la de tantas mujeres. El lanzamiento del libro marcó un momento de celebración, pero también de reflexión. Alejandra sabía que su historia era solo una de muchas y que su propósito era inspirar a otros a encontrar su propia fortaleza.
A través de sus palabras, logró llegar a personas que nunca habría conocido en persona, dejando una huella imborrable en el mundo. En el capítulo final de su libro, escribió: "La vida me derribó muchas veces, pero nunca permitió que me quedara en el suelo. Cada caída fue una oportunidad para levantarme con más fuerza y con un propósito más claro. Si yo pude renacer, tú también puedes". El legado de Alejandra no solo se vio en las leyes que ayudó a cambiar o en las vidas que tocó directamente, sino en las generaciones futuras que crecieron creyendo en la igualdad y la justicia. Alejandra vivió el resto de sus días con una sonrisa en el rostro y gratitud en el corazón. Su historia, llena de dolor, amor, lucha y esperanza, se convirtió en un faro para aquellos que buscan transformar su vida y crear un mundo mejor.